Shalom Alejem, soy Andrés Silva y hoy les traigo este vídeo que trata sobre un tema muy interesante. Se trata de ver si Jesús, Yeshua, o Yahshua o como lo llamen, era el Mesías, cosa que en mi opinión no era. Empecemos. El Mesías, según el judaísmo, una de las premisas en que está basado el cristianismo es que Jesús fue el Mesías pronosticado en la Biblia judía. El judaísmo siempre ha rechazado esta creencia, ya que el fin de los misioneros cristianos hebreos es convencer a los judíos que Jesús de hecho cumplió con los requisitos del Mesías prometido. Es necesario examinar la interpretación judía del Mesías para comprender por qué tales declaraciones simplemente no son verdaderas. Las raíces hebreas de la palabra Mesías. La palabra hebrea por Mesías es Moshiach, Han. La traducción literal y propia de esta palabra es ungido, que se refiere a un ritual de ungir y consagrar a alguien o algo con aceite. Samuel 1:10-1-2. Se usa en todas partes de la Biblia judía en relación a una amplia variedad de individuos y objetos. Por ejemplo, un rey judío, Reyes 1:39, sacerdotes judíos, Levítico 4:3, profetas, Isaías 61:1, el templo judío y sus utensilios, Éxodo 49:11, pan sin levadura, Números 6:15, y un reino judío, Ciro, rey de Persia, Isaías 45:1. El criterio para ser Mesías judío en una traducción exacta de la escritura judía, la palabra Moshiach jamás se traduce como Mesías, sino como ungido. Sin embargo, el judaísmo siempre ha sostenido una creencia fundamental en una figura mesiánica, ya que el concepto de un Mesías es uno que fue dado a los judíos por Dios. La tradición judía es la más apta para describir y reconocer del Mesías esperado. Esta tradición tiene su base en numerosas referencias bíblicas, muchas de las cuales se citan más abajo. El judaísmo cree que el Mesías es un ser humano sin connotación de deidad o divinidad quien efectuará ciertos cambios en el mundo y quien tiene que satisfacer criterios específicos antes de ser reconocido como el Mesías. Estos criterios específicos son: 1. Tiene que ser judío. Deuteronomio 17:15, Números 24:17. 2. Tiene que ser miembro de la tribu de Judá, Génesis 49:10, y descendiente varón directo tanto del rey David. 1 Crónicas 17:11, Salmo 89:29-38, Jeremías 33:17, 2 de Samuel 7:12-16, como del rey Salomón. Crónicas 1:22-10, 2 de Crónicas 7:18. 3. Tiene que reunir el pueblo judío del exilio y devolverlos a Israel. Isaías 27:12-13, Isaías 11:12. 4. Tiene que reconstruir el templo judío en Jerusalén. Miqueas 4:1. 5. Tiene que traer paz mundial. Isaías 2:4, Isaías 11:6, Miqueas 4:3. 6. Tiene que convencer al mundo entero que reconozca y que sirva a un Dios. Isaías 11:9, Isaías 40:5, Sofonías 3:9. Todo este criterio para el Mesías se describen mejor en el libro de Ezequiel, capítulo 37, 24-28. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Pondré mi santuario entre ellos para siempre, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que santifica a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Si un individuo deja de satisfacer hasta una de estas condiciones, no puede ser el Mesías. ¿Por qué Jesús no habría podido ser el Mesías judío? Un análisis cuidadoso de este criterio nos muestra que, aunque Jesús era judío, no satisfizo ninguno de los otros criterios. Un examen de las declaraciones contradictorias de la genealogía de Jesús demuestra algunas dificultades con el cumplimiento del segundo criterio. Específicamente, el Nuevo Testamento declara que Jesús no tenía un padre físico.
La escritura judía, sin embargo, declara claramente que la genealogía de una persona y la calidad de miembro de una tribu se transmiten exclusivamente por el padre físico de uno. Números 1:18, Jeremías 33:17. Por siguiente, Jesús de ninguna manera puede ser descendiente de la tribu de Judá, ni del rey David ni del rey Salomón. Hay aún más problemas con cualquier esfuerzo de usar la escritura judía para probar la genealogía de Jesús por José, el esposo de María la madre de Jesús. Pues el Nuevo Testamento declara que José fue un descendiente del rey Conías, que en la Biblia hebrea recibió maldición, que ninguna de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Jeremías 22:30. La descendencia de José, aunque fuera transmisible a Jesús, solamente serviría de inhabilitar a Jesús como el Mesías. Por fin, existe el problema de las declaraciones contradictorias de la genealogía de Jesús en Mateo, capítulo 1 y Lucas, capítulo 3. La explicación común de esta contradicción declara que la genealogía de Lucas es la de la madre de Jesús, María. Sin embargo, esto carece de fundamento, aún según el original en griego. Además, ya se ha demostrado que la genealogía se traslada solamente por el padre, haciendo esta explicación tentativa completamente impertinente. Aunque fuera posible trazar la genealogía de uno por su madre, existiría el problema adicional que Lucas 3:31 inscribe a María como descendiente de David por Natán, el hermano de Salomón, y no por Salomón mismo como se requiere según la profecía en Crónicas 1:22-10 de la Biblia judía. El tercer, cuarto, quinto y sexto criterio evidentemente no se han satisfecho. Ni durante el tiempo de Jesús ni desde entonces. Cualesquiera declaraciones cristianas que estos criterios se satisfarán en un segundo advenimiento son impertinentes porque el concepto de un segundo advenimiento del Mesías no tiene base bíblica. Para resumir, no podemos saber que alguien es el Mesías hasta que cumpla con todos los criterios ya mencionados. El entendimiento cristiano del Mesías y de Jesús son muy distintos desde el punto de vista de la Biblia judía. Estas diferencias se desarrollaron como resultado de la influencia de la Iglesia durante el tiempo del emperador Constantino y del Concilio de Nicea que expidió el credo niceno en 325 EC. El Mesías nunca había debido ser objeto de adoración. Su misión y realización primarias son traer paz mundial y llenar el mundo con el conocimiento y la conciencia de un Dios. Refutación de los proof texts. Textos que prueban cierta hipótesis. Viajando por un bosque, una persona observó un círculo marcado en un árbol y con una flecha tirada perfectamente al centro. A unas varas de distancia observó algunos blancos más, cada uno con flechas en el centro. Luego, se encontró con el arquero talentoso y le preguntó, ¿cómo llegaste a ser tan experto que siempre metes tus flechas en el centro del blanco? No es difícil, respondió el arquero, primero tiro la flecha y después dibujo el círculo. Al examinar los proof texts cristianos que afirman que señalan a Jesús como el Mesías prometido, siempre tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Se ha tirado una flecha a un círculo o se ha dibujado un círculo alrededor de una flecha? En otras palabras, se ha traducido mal, citado mal, sacado del contexto. ¿O inventado el pasaje? He aquí ejemplos de algunas maneras que los misioneros dibujan un círculo alrededor de la flecha para comprobar su punto. Ejemplo 1. El verso se ha inventado y no existe en la escritura hebrea. La profecía más fácil de realizarse es una que usted mismo haya inventado. El Nuevo Testamento seguramente da fe de este principio, inventando un número de profecías de los aires y atribuyéndolas a nuestra escritura hebrea. El libro de Mateo del Nuevo Testamento declara que Jesús fue el Mesías puesto que vivía en la ciudad de Nazaret. El Nuevo Testamento utiliza el siguiente proof text para establecer su punto. Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo 2:23. Ya que un nazareno es un habitante de la ciudad de Nazaret y esta ciudad no existía durante el tiempo de la Biblia judía, es imposible hallar esta cita en la escritura hebrea. Fue inventada de los aires.
Ejemplo 2. El versículo se ha traducido mal. Un misionero eficaz trabajará con nuevas traducciones provenientes de malas traducciones griegas más tempranas, y evitará mirar el hebreo original. En Romanos 11:26, la Biblia cristiana cita a Isaías 59:20 así: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, de esta manera tratando de establecer apoyo de las escrituras de la creencia cristiana que el Mesías quitará nuestros pecados. Sin embargo, un examen cuidadoso del original hebreo revela un dilema poderoso. Isaías 59:20 en realidad dice lo opuesto. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. El papel del Mesías no es quitar nuestros pecados, sino que cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, el Mesías vendrá entonces. También es de notar que muchos Nuevos Testamentos traducen este versículo correctamente en Isaías e incorrectamente en Romanos. Ejemplo 3. El pasaje se traduce mal y se lee fuera del tema en una tentativa de probar el concepto del nacimiento virgen. El libro de Mateo 1:22-23 declara: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los misioneros declaran que esto es el cumplimiento de una profecía apuntada en Isaías 7:14, que en efecto dice: he aquí la joven está encinta y dará a luz un hijo y ella llamará su nombre Emmanuel. Hay numerosas inexactitudes en la traducción cristiana. Por ejemplo, 1. La palabra hebrea, alma, vnkg, significa una joven, no una virgen, un hecho reconocido por autoridades en la materia bíblica. 2. El versículo dice a alma vnkgv, la joven, no una joven, especificando a una joven en particular a quien Isaías conocía durante su vida. Y 3. El versículo dice ella llamará su nombre Emmanuel, no ellos llamarán. Aún aparte de estas inexactitudes, si leemos todo el capítulo 7 de Isaías, del que se toma este versículo, es evidente que los cristianos han sacado este versículo del contexto. Este capítulo habla de una profecía hecha al rey judío Ahaz para aliviar sus aprensiones de dos reyes invasores, los de Damasco y de Samaria, quienes se preparaban a invadir a Jerusalén, unos 600 años antes del nacimiento de Jesús. El criterio de Isaías es que estos acontecimientos tomarán lugar en fecha próxima, y no 600 años después, como declara el cristianismo. El versículo 16 lo hace bien claro. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. De hecho, precisamente en el siguiente capítulo esta profecía se realiza con el nacimiento de un hijo a Isaías. Como se dice en Isaías 8:4, Padre mío, y madre mía será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Este versículo excluye por completo cualquier relación con Jesús, quien no iba a nacer hasta 600 años más tarde. Ejemplo 4. Visto en contexto, el versículo no podría referirse a Jesús en Hebreos 1:5, el Nuevo Testamento cita un versículo de Samuel 2, 7:14, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esto se dice ser una referencia profética a Jesús como el Hijo de Dios. No obstante, si miramos este versículo de Samuel 2 en su totalidad, el versículo no se termina con la frase citada en el Nuevo Testamento, sino que continúa: si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Esto de ninguna manera puede cuadrar con el punto de vista de la Biblia cristiana de un Jesús libre de pecado. Además, el versículo habla específicamente del rey Salomón, como está claro de 1 Crónicas 22, 9, 10, su nombre será Salomón. Él edificará casa a mi nombre, y yo le seré por padre y él me será a mí por hijo. La Biblia frecuentemente se refiere a individuos como hijo de Dios. De hecho, Dios se refiere a toda la nación de Israel de la manera siguiente: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ejemplo 5. El pasaje no es prueba. Los misioneros declaran equivocadamente que Jesús cumplió con una profecía que el Mesías nacería en Belén. Tratan de utilizar Miqueas 5:2 como su proof text.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será soberano en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de antaño. Este versículo no es una profecía que el Mesías nacerá en Belén. El pasaje simplemente dice que se ha predestinado que el Mesías podría hacer remontar su ascendencia a Belén. Esto está de acuerdo con la declaración bíblica que el Mesías será un descendiente del rey David, quien era de Belén, como se ve en Samuel 1, 16-18. Hay otro problema con este proof-text misionero. Hay que hacer una distinción importante entre una escritura que sirve de prueba que alguien es el Mesías y una escritura que simplemente declara un requisito del Mesías. Un comprobante tiene que ser tan exclusivo que solamente un individuo pueda cumplir con él. Por ejemplo, un criterio del Mesías es que él tiene que ser judío. Si un individuo es judío, ha cumplido con este requisito en particular. Sin embargo, de por sí mismo, esto obviamente no es comprobante de que el individuo sea el Mesías, ya que millones de personas son judíos y todos satisfacen este criterio. Por consiguiente, la declaración que Jesús nació en Belén no probaría nada, ya que miles de niños nacieron allí.